Muy buenos días. Mi nombre es Verónica Susana Díaz Hernández y hoy tengo el honor de estar con la presencia de una persona muy especial para nosotros. Asistimos a Iglesia Evangélica Amigos aquí en la ciudad de Las Vegas y celebramos la fidelidad de Dios durante todos estos años, donde Dios ha sido fiel en el trabajo, en la visión y en la fe. Me encuentro con una de las fundadoras del Ministerio Ictus aquí en Las Vegas, quien tuvo la visión para traer este programa juntamente con otras personas, mujeres guerreras y hombres también guerreros que tuvieron a bien que este programa diera inicio aquí en Las Vegas. Muy buenos días, hermana Evelyn. Buenos días, hermana Verónica, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Gracias Dios, a Dios, bendecida. bienvenida y gracias por Gracias. darnos este espacio para que podamos conocer acerca de la historia del Ministerio Ictus aquí en Las Vegas. Ya pues son 25 años que tenemos de estar compartiendo con las familias, padres, madres, los niños, jóvenes que se han integrado a este ministerio. Pero le invito a que hagamos una flecha, que enviemos una flecha al Señor como parte de este ministerio. Amén. Pues vamos a sacar una flecha, como decimos los niños, y la lanzamos al cielo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque estamos aquí con hermana Evelyn para conocer, Señor. Tu palabra nos invita a que tu palabra debe de ser transmitida de generación en generación, Señor, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido grande y misericordiosa, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias. La gloria y la honra sean para ti, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Fíjese que en la Biblia nos dice un versículo, bueno, son unos versículos en el Salmo 147 que me gusta mucho y en esta mañana vamos a hacer referencia. Dice el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de grandeza es inescrutable. Generación en generación celebrarás tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación Amén. a generación. Amén. Amén. Dios ha sido fiel durante todo este tiempo. Bienvenida, hermana, y gracias por estar Gracias. aquí una vez más. Gracias por invitarme. Usted es conocida como la persona a quien Dios usó para tener la idea original de Ictus aquí en Las Vegas. ¿Cómo nació para usted esa visión en su corazón y en qué etapa de su vida se encontraba en ese momento precisamente? Pues yo creo que Dios tiene su plan en todo y Él Así mueve es. las piezas de acuerdo a como Él quiere. Yo creo que cuando Dios me mandó en el año 2000 aquí, porque mi familia estaba aquí, yo ya había capacitado a un grupo de hermanos aquí en Las Vegas. Hermana Almita de Pinto vino un año antes o unos meses antes a la ciudad de Bell, en California, y algunos de los hermanos de aquí de Las Vegas fueron a entrenarse. Entonces yo creo que a Dios estaba acomodando todo para que cuando Dios me mandara ya fuera más fácil poder empezar ese ministerio aquí en Las Vegas. Qué bueno, gracias a Dios. Dios es fiel. Amén. Estuvimos conversando hace unos días con hermana Judith. Ella es una de ese grupo que usted menciona que fue capacitado. Pero qué bueno. ¿Y en qué momento de su vida se encontraba usted cuando eso surgió? Pues yo estaba, recién había salido de Berea por extensión. Yo venía pues muy emocionada de poder servir al Señor y Dios me lo permitió. Realmente Dios, yo creo eso, de que Dios acomoda las piezas de acuerdo como Él quiere. Entonces, yo venía con ese deseo de poder trabajar aquí como lo estaba haciendo allá. Y cuando sabía que iba a venir, le digo a mi amiga que ella había trabajado en Ictus por muchos años y le dije que me consiguiera el material de Ictus porque queríamos ver si podíamos empezar el ministerio aquí. Y ella, pues muy amable, ella lo consiguió a través de la oficina de Ictus en Guatemala. Y entonces yo me traje el programa y por eso fue de que yo ya sabía. Y allá en Chiquimula, porque yo estuve sirviendo en el tabernáculo en Chiquimula por muchos años,
allá estaba el ministerio por mucho tiempo, ya tenían todos los programas, ya ellos. Entonces, pues ya Dios creo que ya traía todo, todo planeado para que empezáramos aquí Qué también. bueno, Dios es fiel, Amén, es amén, maravilloso, Él es el que tiene el querer como el hacer. amén, Y cuando Él dice algo se va a hacer y es de bendición, él conoce los corazones de la persona y a quién va a usar. Y qué amén. bueno que ustedes como fundadora principal, porque eso fue lo que me dijeron, bueno, pues hermana Judith y tengo entendido también que hermana María Muruato estaban en ese grupo. Y qué bueno que También, Dios les dijo y ustedes se dejaron usar por Él para que este programa naciera, por decirlo de esa forma, en esta iglesia. Y vea, hoy ya tenemos 25 años. Qué amén, bendición, ¿verdad? sí, 25 años de fidelidad. Amén. Sí, la verdad que no fue tan difícil poder empezar porque ya había gente con esa pasión Así de es. poder trabajar con los adolescentes. Gracias. Continuando con nuestra conversación, hermana Evelyn, al llegar usted de la ciudad de Guatemala, nuestro país, de la eterna primavera, en el año 2000, a esta ciudad de Las Vegas, ¿qué necesidades espirituales o sociales vio que hacían falta y le confirmaron a usted la necesidad de desarrollar este programa? Primero vi que no había un programa especial para los adolescentes y que aunque había una escuela dominical que pues les enseñaba, pero necesitaba algo integral, que no solamente fuera espiritual, sino también que tratara de su persona y también lo social. Y eso fue lo que vimos. Y también antes de yo venir, a mi mamá asistía a esta iglesia, entonces ella me dijo que la iglesia era pequeña, entonces digo, oh, sería muy bien implementar un programa para los adolescentes. Qué bueno. Y sí funcionó. Para la gloria de Dios. La verdad que cuando empezamos, y quiero agregar esto, empezamos en marzo 21 del 2001. Empezamos en un parque, porque en ese tiempo no teníamos unas instalaciones como las que hoy tenemos. Y rentábamos a una iglesia coreana. Entonces empezamos en un parque, los que viven aquí en Las Vegas, es un parque que estaba sobre la calle Oki, entre la Rancho y Las Vegas, perdón, la Valley View. Y la verdad que fue un parque especial porque casi estábamos solos en ese parque trabajando con los niños, fue algo muy Qué especial. bonito, gracias a Dios. Como decimos desde el inicio, Dios confirmando su obra, Amén, Dios amén, reafirmando su obra y bendiciéndola. amén, Gracias a Dios por eso, ¿verdad? amén. Hermana Evelyn, usted vino en el año 2000 de Guatemala, aquí a Las Vegas, y Mm. trabajaba en el tabernáculo. ¿Cómo fue ese proceso donde usted vino y conoció a otras personas y se integró a esta iglesia? Bueno, pues como lo decía anteriormente, yo había trabajado en el tabernáculo, había servido, pero yo vine soltera a este país y pues aquí empezamos a trabajar ya con los hermanos y Dios me permitió conocer a mi esposo a través de Ictus, que fue algo también no planificado, pero Dios así lo quiso. Y Dios me permitió casarme en esa iglesia. E Ictus fue parte del cortejo. Fue Está muy algo muy, interesante esa historia. muy bien, fue parte del cortejo, fueron los que sirvieron, o sea, todo. El cortejo de Ictus fue el que estuvo en su boda. Sí, y también fueron los meseros, muy, muy bonito, la verdad tengo fotos, pero también Dios ha sido fiel a mi esposo, Edgar Cordón, que fue también de los primeros que empezamos. Ha sido pieza fundamental en todo ese ministerio, aunque él estuvo menos que nosotros tres, él estuvo 2 años, pero él siempre estuvo ahí. Él iba a los campamentos, él predicaba, él siempre fue parte de Ictus, no más que de afuera, pero no estaba todos los viernes aquí, pero sí estaba en caminatas. Hermana Evelyn, ¿cómo fue el proceso de pasar de una idea? Porque cuando usted se vino de Guatemala, me comenta que se vino con esa visión, pidió el material a su amiga, ya trabajaba en el tabernáculo, pero ¿cómo fue cuando llegó aquí de tener una idea a poner esa obra en marcha? ¿Qué pasos de fe o tuvieron que hacer
para llegar a que ese proceso se llevara a cabo? Pues como dije anteriormente, ya Dios ya estaba acomodando las piezas para que este programa se diera. Y cuando vine, hablé con el pastor, hermano Ignacio Contreras, que él estaba de pastor en ese tiempo. Y él pues apoyó 100% y me dijo, sí, vamos a hablar con el concilio y vamos a buscar a las personas que le van a ayudar. Y sí, en una junta mensual ya dijeron, estas personas van a empezar el programa Ictus. Y la verdad que fue de bendición, porque en sí no fue tan difícil, porque ya el terreno ya estaba preparado. Y ya cuando yo vine ya era nomás, empecemos. Y ya pues tuvimos, antes de empezar, empezamos a hacer reuniones de planificación, cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, dónde lo íbamos a hacer. Y todo ese proceso se dio prácticamente de enero a marzo. Y ya pues ya dimos, tal día empezamos y gracias a Dios pudimos hacerlo. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y una vez más confirmando Amén. lo que Dios tiene para su pueblo, porque Él quiere que las generaciones que tenemos en nuestra mano, en este caso los niños, los jóvenes, en ese tiempo tengo entendido que fueron jóvenes los que estuvieron con ustedes en ese grupo, ¿verdad? Que se formó. Empezamos los legionarios, que es el grupo de que en ese tiempo agarrábamos de 9 a 14. Empezamos con legionarios y uno de los retos o los desafíos, como la pregunta que me hacía, fue de empezar a hacer campamentos. Yo ya venía con eso de campamentos, entonces cuando empezamos aquí era nuevo para la iglesia, pero lo hicimos y la verdad que fue algo que hasta el día de hoy yo recuerdo con tanto cariño esas fogatas donde podíamos ver el Espíritu Santo derramarse en los adolescentes, de verdad que yo puedo recordarlo con mucho cariño. En los campamentos era algo tan especial que podíamos tener a los adolescentes ahí por 3 días o 2 días y medio, podíamos tenerlos todo el tiempo y yo sé que ellos venían diferentes de sus campamentos. Qué bueno. Fueron 12 años los que usted estuvo en el proyecto de Ictus aquí en Las Vegas. Usted trabajó activamente, usted mencionó hace un momento con campamentos, con actividades, hubieron ceremonias, me imagino Muchas. también. Proyectos de servicio, como lo tiene, Sí. el programa está especificado y eso es lo bueno, ¿verdad? Tuvieron muchas actividades y fueron muchos los retos que usted enfrentó, pero me imagino que tuvo también aprendizajes espirituales que confortaron su vida. Muchas, la verdad que yo siempre he creído, cuando yo vine de Guatemala, yo venía con ese deseo de trabajar, aunque escuchaba a alguien decir que nuestra vida espiritual es cuando es el primer amor y después ya cuando tenemos que madurar en el Señor. Yo creo que yo estaba en ese proceso y aquí Ictus me ayudó a amar a Dios más, a poder creerle y a servirle con todo nuestro corazón. Y algo que creo que ayudó mucho fue que los que empezamos a trabajar teníamos amor a Dios, amor a la obra y sobre todo amor a los adolescentes, amor a esa pasión. Yo creo que algo bien importante para poder servirle a Dios es a tener esa pasión para servirle. Qué bueno. ¿Usted me podría decir de qué manera usted vio cómo Dios obró en la vida de todas esas personas que fueron adaptándose al programa y fueron creciendo espiritualmente? Para cada una de ellas me imagino que fue un proceso muy especial. Sí, incluso vimos jóvenes crecer, vimos familias involucrarse más. Tal vez venían antes solo de dientes, pero ya se involucraron en la iglesia. La verdad que pudimos ver muchachos. Yo sé que tal vez ahora no estén en la iglesia o están en otro lugar, pero sé que esa palabra que se sembró ahí, eso no se quita. Porque por eso está en Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Y su palabra es fiel. Amén, amén, Y también la palabra del Señor, la semilla queda ahí guardada en el corazón amén, de los niños. En ese caso, pues los jóvenes, ¿verdad? Y a la fecha vemos frutos de eso. amén. Pero
con todo lo que usted me ha expresado, quiero hacerle una pregunta en específico. ¿Hay algún testimonio que usted tenga, personal o familiar, que transformó para usted el propósito por el cual nació Ictus aquí en Las Vegas? Como le decía, el ver a estos muchachos en las fogatas, especialmente en los campamentos, ser tocados por el Espíritu Santo, yo creo que eso valía la pena. Y valía la pena los esfuerzos, porque sí, no era fácil. Muchas veces nos teníamos que venir de los trabajos, a veces sin comer, a veces venir, pero veníamos cansados, pero el estar aquí renovaba nuestras fuerzas y salíamos renovados de aquí. Y tal vez fue desafío porque la edad es, para ellos es difícil y para los que tratamos de trabajar con ellos también, pero yo creo que ha sido muy satisfactorio. Qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén, sí. Dios obró de una manera especial y como le digo, muchos jóvenes en la actualidad están allí, están trabajando en la obra del Señor. No fue un trabajo en vano, fue un trabajo que a la larga ha dado fruto. Me imagino que para ustedes ha sido una satisfacción enorme el ver que eso ha llegado hasta este nivel, ¿verdad? Actualmente ya no forma parte activa del Ministerio Ictus y cosa que de una u otra manera siempre está apoyando, siempre ha estado ahí. Y lo puedo decir así honestamente, de que usted no está como dentro del ministerio, pero fuera del ministerio está apoyando. Yo soy una de las personas de las cuales he recibido de su apoyo y se ha visto su presencia en el ministerio durante estos años. Quedaron otras personas, otras líderes como coordinadoras, pero de una u otra forma a usted les ha ido pasando la voz de qué es ese proceso, ¿verdad? Pero, ¿qué siente al ver que Ictus celebra los 25 años de aniversario en este año 2026, perdón, específicamente? La verdad que puedo ver la fidelidad de Dios. Puedo ver que cuando trabajamos para el Señor, como decía usted, no es en vano. Y sobre todo eso, que cuando algo es de Dios, Dios se encarga de que siga esa obra. Porque la palabra de Dios dice que unos son los que siembran, otros son los que riegan, otros son los que cuidan, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, la verdad que nosotros podemos servir con el corazón, pero es Dios el que hace todo. Amén. Él es el que hace que ese fruto crezca. Dice que a 100 y a 1000 por uno. Así es, qué bonito, ¿verdad? Sí. Lo que inició con una idea, con una capacitación, con un deseo, sobre todo que Dios le dio eso en su corazón, ahora se ve fortalecido al celebrar los 25 años. Y esperamos en el Señor que sea una actividad de mucha bendición, donde vamos a ver fotos, testimonios, anécdotas, muchas cosas que tenemos programadas y esperamos que sea de bendición. Ahora bien, hermana Evelyn, ¿qué considera que fue el aporte más importante que Dios le permitió sembrar en Ictus durante el tiempo que usted sirvió? Pues yo creo de que el aporte es poder que el ministerio creciera, porque lo pudimos ver cuando después de 4 años que empezó el ministerio de legionarios, que son los adolescentes, se empezó lo que era Ictus Benjamín, que era para las edades más pequeñas, porque ellos querían estar, eran los hermanitos de los muchachos que estaban trabajando, que estaban en Ictus Legionarios. Entonces se empezó, en el 2004 se empezó el Ictus Benjamín, ahora lo que es Ictus Héroes, a que en el proceso se cambió por el material, pero, y después, 4 años después, se empezó Ictus Pececitos en el 2008. Entonces podemos ver de que Dios sigue trabajando y que eso, de alguna forma, han habido hermanos que han dicho, heme aquí estoy, envíame a mí. Y han empezado ese ministerio con los niños más chiquitos. Yo creo que tal vez de esa forma, no que yo lo haya hecho, sino que entre todos, porque hemos sido siempre un equipo. Yo siempre lo decía, yo no lo puedo hacer sola, somos un equipo. Y el equipo decidía lo que se hacía ahí.
campamentos, caminatas, empezamos a hacer las Olimpiadas Ictus con la iglesia de Bell, que fue algo wow. Yo pude ver muchos muchachos que pudieron descubrir sus dones. Recuerdo ahí, usted mencionaba testimonio así pequeñito, recuerdo de un muchacho, y lo tengo en mi mente, que él siempre lo mirábamos callado, muy tímido, lo mirábamos, incluso hasta a veces un poco reprimido por los demás jovencitos. Y cuando hicimos la primera Olimpiada Ictus, él se dio cuenta que él era muy bueno para correr. Y por los años siguientes él siempre esperaba las Olimpiadas Ictus. Wow. Entonces, algo que son testimonios que uno pudo ver y poder leer al final de cada recurso. Les preguntábamos a los niños, a los adolescentes, qué habían aprendido. Y recuerdo muy bien de una jovencita que dijo lo que más, y preguntábamos qué habían aprendido y qué les había gustado en todo el año, y dice, las fogatas. Porque yo sé que las fogatas era tan especial, el poder estar ahí solo ellos y el poder, la verdad que tuvimos mucha ayuda de los padres, teníamos padres asesores que ellos iban y nos apoyaban haciendo la comida, más que todo ellos eran para hacer la comida y nosotros no podíamos, ya no nos preocupábamos por eso. Y eran papás que estaban ahí dispuestos a ayudarnos siempre. La verdad que podemos ver ese apoyo de los padres siempre. Qué bonito, gracias a Dios. Sí. Y me imagino que en el transcurso de todo ese tiempo, escribió en su mente y en su corazón muchas historias. Usted resaltó 2 en este momento, pero imagino que usted tiene tantos, cuando los ve ahora grandes, se va a través de los años atrás y recuerda todas esas experiencias, porque no hay la gratitud más grande que uno puede recibir es que estos jóvenes ya en su momento hayan decidido por sí mismos, ¿verdad? Pero primero el aprendizaje que tuvieron en Ictus, el seguir y el amar a Dios. Amén. Porque ese es el lema, ¿verdad? De Ictus en sí en general, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. O sea, ese es lo que nosotros queremos y hemos tratado de transmitir a los adolescentes. Que especialmente, pues yo específicamente trabajé con los adolescentes. Otros hermanos que entraron después, usted mencionaba al principio, de esta primera generación de guías, pero después entraron otros guías que también fueron de gran apoyo, de gran bendición para el ministerio. Usted recuerda bien ese paso, y yo sé que ellos en su momento lo van a escuchar, para quienes enviamos un cordial saludo. Pero me podría mencionar, porque usted mencionó la primera, segunda generación, estuvimos conversando anteriormente de esto. Quizás usted tiene recuerdo quiénes estuvieron en la primera generación, luego en la segunda generación, quizás en la tercera generación. ¿Usted podría mencionar alguna de esas personas que ha colaborado en este ministerio? Oh, la verdad que han sido de bendición, pero como usted mencionaba al principio, la primera generación de guías, pues fue hermana Judith Mejía, hermana María Murbato, hermano Edgar Cordón y yo. Nosotros empezamos, pero ya después ellas tuvieron que irse por situaciones familiares o ministeriales y entonces invitamos a otros jóvenes y a hermanos que nos ayudaron. Uno de ellos recuerdo mucho a Gerson Saavedra, a Toño Trujillo, que han sido de verdad, eran de bendición para los jóvenes. Otro era Aarón Villafuerte, que los muchachos, y hasta aún los muchachos lo quieren mucho. Y pudiera mencionar más, muchachos como Katy León, como Dani Paz, Dana Villafuerte, pudieron mencionar muchos que tal vez terminaríamos aquí horas, pero la verdad que fue ellos fueron parte de legionarios en ese momento. Fueron legionarios y después fueron guías. Es decir, que primero ustedes formaron a estos legionarios en la primera generación de guías y luego estos legionarios llegaron a ser guías. Es la segunda generación. Instruyeron para que ellos llegaran a ser guías prácticamente. Algunos fueron guías, algunos fueron ayudantes, pero todos fueron de bendición. Y algunos que no menciono estuvieron en Benjamines, por ejemplo, como Gustavo Murbato, como Javi Murbato, como Bleika. O sea, no estuvieron en los legionarios, pero sí estuvieron en los otros grupos. Exacto. Y fue de bendición, que ellos hayan podido
hayan podido amar ictus y como decimos, ¿verdad? Que el que pasa por ictus tiene pececitos en la sangre. Yo creo que Sí, es sí, cierto. yo creo que sí. Nosotros no podemos olvidar ese tiempo que, aunque hayamos sido guías o hayamos sido legionarios, este tiempo de poder, es que fue algo muy hermoso y como usted decía también, hay tantas anécdotas que contar que vimos, wow, que Qué la bonito, verdad que es algo muy, muy especial. bonito, muy especial. Pero ahora bien, viendo en retrospectiva de estos 25 años que ya caminaron, yo pienso que en el año 1, en el año 2, 3, tuvieron diferentes experiencias, actividades. Pero, ¿qué significado espiritual tiene para usted haber obedecido a ese llamado de Dios que puso en su corazón? Yo creo que Dios premia la obediencia. Cuando nosotros le obedecemos, Dios se encarga de lo demás. Amén. Para mí era algo desconocido porque venía a un país donde, en primer lugar, el idioma no es el español que uno está acostumbrado. Los niños aquí crecen, aunque en sus casas hablan español, pero ellos su idioma principal es el inglés porque es donde lo manejan en la escuela y en otros lugares. Y el poder venir fue algo especial, espiritual y uno crece mucho espiritualmente Qué bueno, hablando. gracias a Dios, ¿verdad? Pero Sí. yo veo que tiene ahí Oh, les quería algunas enseñar y esto es algo muy cosas especial. para enseñarnos. No sé si se vaya a ver, pero este es una Ah, placa de carro. Hermana Judith, ella la hizo para su carro. ujú. Entonces, y era, podíamos ver el amor que teníamos y la pasión, porque ella la tuvo mucho tiempo cargando en su carro. Wow. Y ya después cuando ella la quitó de su carro, me la regaló. Ay, Pues qué creo que fue para bonito. los 10 años y cuando me la regaló para mí fue algo muy especial el Un poder, saludo para hermana Judith, que sí, la seguramente verdad va a que, ver este video. y yo la tengo con mucho aprecio, la tengo Y puedo ver que guardada. ahí está el logo del pececito. Sí, y es una placa original, no es nomás por No, decoración, no. es placa. Entonces, y Y la tiene verdad que allá atrás algo. sí, dice con mucho cariño que Dios siempre te bendiga, sé que siempre hiciste esto, y es cierto, te quiero mucho. Y A mí me toca mi siempre, corazón, créanmelo, me toca el siempre, corazón. por eso ella dice, sé que siempre la quisiste, porque Oh, siempre que la sí. miraba decía, yo quiero una. Nunca la pude poner en mi carro, pero la tengo con mucho cariño. Qué bueno. Y otra de las cosas que traje, quería traer la ¿Le puedo primera, apoyar ok, si usted gracias. gusta? Quería la primera playera Ictus, pero, y las tengo ahí guardaditas en una esquina en mi closet, pero fueron playeras que en su tiempo fueron muy especial. Esta fue una de las Olimpiadas Ictus en Qué el bonito. 2007. Fue uno de los logos que hicimos, no sé si se vaya a ver, pero ese fue un campamento, si no estoy mal, que los hacíamos, sí, ese fue una de las primeras. Yo creo que tuve esa, la Sí, encontré ahí en la bodega y las, la agarré para mí. y las Olimpiadas Ictus, esta fue la primera playera. Y como le digo, estuve 12 años en el ministerio y en esos 12 años fueron tantas cosas que pudimos aprender. Y Esta veo fue que sí la otra. usó mucho, Oh, hermana. sí, no, esa la usamos Y tiene mucho. aquí varios, esta es como de las Olimpiadas en Bell, Sí, esta fue las Olimpiadas creo que no tenemos, 2009. 2009. Sí, podíamos tener, esta fue uno de los, también de las primeras, este era nuestro logo al principio, El del el logo de Ictus. Ictus, pero es como un tiburón. No, es un pececito con una armadura. Ah, ok. Eso es un pececito con una armadura y si tú Las Vegas, ¿Y la atrás qué verdad. tiene? Y atrás dice Legión Ictus a Las Vegas, Nevada, todo lo puede en Cristo, porque ese era Amén. nuestro logo, todo lo puede en Todo lo puedo en Cristo. Cristo. Y así traje más, pero yo creo Podemos que ver, me gusta cada detalle la que verdad tiene, qué que historia. también fue uno de los nuevos. Lo hicimos en el 2004. Wow, Y el excelente. campamento se llamaba En sus pasos. En sus Y, pasos. y ese dice Legión. Incluso eso lo hacíamos a plancha. Ah, de verdad. Sí, eso no lo mandábamos, lo hacíamos a pura plancha. Esta es otra, eso fue un campamento familiar. Este lo tuvimos en el 2013. Eso fue después. 2013.
fue una actividad Ese es familiar. Sí, esa fue una No actividad fue familiar. como solo un grupo, fue Fue todo. familiar, creo que fue en un parque que Qué lo lindo. hicimos. Y quería traer la primera, pero la primera no la encontré, pero también fue en el 2010. De las De Olimpiadas. las Olimpiadas, sí. Pero ustedes las hacían aquí e iban identificados o allá las vendían. No, cada quien hacía sus propias playeras, pero nos uníamos con la iglesia de Bel para poder hacerlas todas. Por ejemplo, ellos hacían lo que ellos necesitaban y nosotros, y en diferentes colores. Porque ellos hacían de un color y otros de otro. Sí, qué bonito. Fue muy especial. La verdad que tengo tantas fotos que para recordar todo eso, la verdad que es algo muy... Pero sería muy especial que las compartamos. Ya ve que hoy, antes se quedaba en una cámara o en la computadora o en una USB. Pero una buena idea es compartirla en los diferentes medios de las redes sociales. Sí, a ver si juntas hacemos un trabajo para llevar a cabo ese proyecto. Sí, la verdad que como dicen, el recordar es volver a vivir. Sí. Y es el poder disfrutar ese tiempo. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita estar en ese ministerio. Yo creo que después de mí, otros han estado ahí también. Yo sé que cada uno ha tenido sus experiencias, sus testimonios, porque nosotros sabemos que el trabajo que hacemos aquí no es para el hombre, sino es para Dios. Y que aunque nosotros no lo hacemos por una recompensa, pero Dios es el que da la recompensa por que nosotros le servimos. Amén, así es. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Pero para ir concluyendo con esta entrevista, hermana Evelyn, gracias por el tiempo que usted ha tenido y por traernos a la memoria todo eso. Yo me imagino que para usted es muy especial. Si es para mí, que yo llegué mucho después de eso, pues para usted debe ser muy especial, ¿verdad? Para ir finalizando, ¿qué mensaje le daría usted a las nuevas generaciones, a los que ya estamos, tanto guías generales, los jóvenes? Esta es su Biblia, ¿verdad? Sí. Pues para que continúen en la obra de Ictus y que le sirvan al ministerio con ese amor, con esa pasión con la que ustedes tuvieron esa visión en su momento. Pues yo creo de que lo que decíamos al principio y en Primera Corintios 15:58 lo dice, que es un pasaje bastante conocido, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La verdad que lo que nosotros hagamos para el Señor, lo que nosotros hagamos para estas nuevas generaciones no es en vano. No. Y cuando nosotros estamos sembrando en tierra fértil, eso da fruto. Amén. Y a veces pensamos que tal vez nuestro trabajo no se ve, pero Dios sí lo ve. Amén. Y Dios es el que recompensa. Y así que sigamos adelante. A veces vamos a tener tal vez algunas dificultades que tal vez vamos a decir, no, ya no quiero seguir, ya voy a, como decimos coloquialmente, vamos a tirar la toalla. Pero yo creo de que Dios es el que pone en nosotros ese deseo de servir y ver la necesidad que hay en estas nuevas generaciones. Así es algo que impacta. Así es, hermana Evelyn. Pues a mí en lo personal me queda decirle muchas gracias. Gracias a Dios primero. Yo Amén. Siempre pongo a Dios en primer lugar en todo, porque sin Él personalmente yo no pudiera ni siquiera respirar. Pero luego, gracias a usted, a ese grupo que en ese momento, ¿verdad? Tuvo a bien que esa idea se pusiera en marcha en obra. Y Dios bendiga también a hermana Almita, que vino a sembrar esa semilla allá en California. En nombre de todo el ministerio que actualmente estamos, usted ya sabe, somos un grupo bastante amplio. Actualmente somos 22 personas que estamos en el grupo, pero agradecemos al Señor por su aporte y esperamos en Dios de que Ictus siempre sea parte de usted. Aunque no está físicamente ahorita, por el momento no sabemos si más adelante usted dice, voy a retomar, voy a seguir en Ictus. No lo sabemos, solo Dios lo sabe y usted, pero ya sabe que aquí siempre es bienvenida. Esta es su casa, pues es nuestra casa, estamos en casa. Y el programa es de Dios primero y luego pues de la iglesia, ¿verdad? Nuestro.
Que Dios le bendiga y en nombre de Ictus Pececitos, hoy en 2026 quiero darle un abrazo de felicitaciones por esos 25 años que ahora tenemos. Que Dios la bendiga y siga adelante trabajando en la obra del Señor. No está de más decirlo, yo sé que usted lo hace. Cada día está trabajando, tiene proyectos y de hecho pues sigue trabajando con la niñez, ¿verdad? Sí. Usted sigue elaborando, no es decir que se fue de Ictus y se quedó ahí, usted sigue trabajando en la obra del Señor con los niños y jóvenes. Ahora trabajamos afuera de la iglesia. Dios nos permitió por 12 años trabajar dentro de la iglesia, que venían niños de familias no cristianas, pero ahora el Señor nos mandó a trabajar afuera, donde también hay mucha necesidad. Y pues como usted decía, yo creo que cuando nos corren pececitos en la sangre, siempre donde vemos el signo de ictus, nosotros nos emocionamos. Así es. Pues gracias por esta entrevista, que Dios la bendiga. Y primero Dios, que disfrutemos esos 25 años, ya pronto va a ser el 14 y 15 de febrero de este año 2026, así que a disfrutar juntos. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, Y nos despedimos lanzando la flecha otra vez. Ahora sí, con el saludo 1 de Ictus Pececitos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hemos tenido la oportunidad de conversar con hermana Evelyn, Señor, en esta entrevista. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la honra y la gloria, Señor, de generación en generación. Y tus tiempos son perfectos, Señor. Agradecemos por todo lo que haces, por todo lo que hiciste, Señor, y también, Señor, gracias por lo que harás, porque sé que tu fidelidad es infinita desde ahora y desde siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, hermana Evelyn. Gracias, hermana Verónica. Que le bendiga.